Tekite Sonia Nuegambi. Ella, Nuegambi. Gracias por acompañarnos hoy en un nuevo programa de Influyentes, este espacio que está ofreciendo SER TV para dar voz a quienes tienen algo que decir. Tú acompañándonos hoy con el peso contigo de la organización más importante de representación de mujeres indígenas de Panamá, presidenta durante casi 30 años. ¿Cómo se lleva esa responsabilidad? Bueno, ha sido prácticamente, sentimos un trabajo muy arduo, con muchos desafíos y retos que tenemos que ver a nivel nacional, a nivel de nuestras comunidades indígenas, y además que las mujeres también activas, mujeres que también prácticamente son parte y el motor que tiene que ver dentro de la misma organización. Siento de que de todos estos años, desde la creación de la CONAMUIP, que es del 93, está activa gracias a estas mujeres lideresas que están prácticamente a la vanguardia y de poder día a día, diaria, cotidianamente, a nivel de su comunidad, a nivel nacional, están dando, ¿no? Aportando a esta organización y, claro, y más que decir también hacia y con las mujeres indígenas. Entiendo que es una organización que no requiere membresía. La representación es universal, solamente por el hecho de pertenecer a alguna de las 7 etnias que hay reconocidas en Panamá, eres ya miembro, ¿no? O mereces el respaldo y el derecho a ser representada por esta organización, ¿no es así? ¿Cómo lo lleváis? Sí, esta organización siempre se ha visto y lo hemos identificado prácticamente no con membresía, porque no tenemos una membresía que podríamos decir son 20 mujeres o 25, no, sino que una representación más universal que tiene que ver con todos los territorios, las mujeres de los pueblos indígenas, donde prácticamente la mujer indígena que es parte viene siendo lo que es a nivel de la organización y también tiene todo el derecho, todo el aporte y todo de lo que podríamos decir el trabajo cotidiano y la coordinación y todo se da con estas mujeres. Así que no trabajamos con membresía. Estamos hablando de las Bribri, de las Naso. Sí, estamos hablando de las mujeres de los 7 pueblos indígenas, pero también de los 12 territorios indígenas. Porque al hablar de los 7 pueblos tenemos a la Bribri, a las Naso, a las Guaunán, a las Emberá, Buglé, Nove, Emberá y de igual manera las Punas, ¿no? Pero cuando tenemos que ver los 12 territorios a nivel de las comunidades indígenas, también sabemos que hay territorios de los pueblos donde no están dentro de una comarca, sino que también están ahí donde tenemos que ver las tierras colectivas, también a nivel de la comarca Huargandi, de Madungandí. ¿Y por qué de los 12 territorios? Porque también tienen su propia estructura tradicional. Entonces, por eso más viéndolo por esa línea. Entiendo que son mujeres incluso que sin saber que forman parte de este grupo tienen sus derechos garantizados con la lucha de esta organización. Sí, por esa lucha que han tenido las que nos han antecedido, las mujeres que han estado al frente de esta coordinadora nacional, prácticamente podríamos decir de que, claro, el haber estado a las que nos antecedieron y donde las mujeres también, toda la mujer indígena tiene todo el derecho ganado y prácticamente de decir pues que son miembros dentro de una organización nacional, pero viéndolo de las distintas maneras. Hay que son miembros, hay miembros más pasivas, también tenemos miembros activas, pero en sí lo que podríamos decir, la mujer indígena tiene un derecho, tiene un espacio ganado en esta organización nacional. ¿Y por qué cree CONAMUIP que es necesaria, la respuesta tuya será totalmente válida por tu larga experiencia, ¿no? Que es necesaria esa representación diferenciada, habiendo también en el país otras organizaciones que son de mujeres, la Comisión Nacional de Mujeres, CONAMU, entre otros, ¿no? Sí, la organización que tiene que ver más con las mujeres indígenas, claro, es un derecho. Es un derecho como parte de un pueblo indígena
viéndolo desde una identidad propia, Exacto. desde una cosmovisión, desde su propia historia, desde su propio idioma. Prácticamente tenemos una identidad dentro, por de hablar de como pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que nos hace la diferencia con otras mujeres a nivel de todo el país. Nosotras también hacemos mucho lo que son las alianzas con otras organizaciones de mujeres a nivel de Panamá, porque sabemos también de que hay objetivos, hay muchas cosas en común, hay problemas sociales en común, pero indica de que las mujeres indígenas tienen su propia particularidad, como la parte de, que podríamos decir, de los derechos que también tenemos que ver como mujeres indígenas dentro de un territorio o parte de un pueblo indígena. Quiero escuchar que lo que dices es derecho a ser diferente. Sí, derecho a ser, tener esa diferencia y también derecho a que se nos respete. A que se nos respete con esa diferencia que tenemos, desde esas particularidades que tenemos. Y además, el hablar de la mujer indígena, como mujer indígena también tenemos diferencias, también tenemos nuestras propias particularidades, dependiendo de qué pueblo indígena somos, de qué territorio somos, porque tenemos nuestro propio idioma, nuestra propia historia, nuestro propio territorio, nuestra propia cosmovisión. Eso es lo que nos hace tener una particularidad diferente. Entonces, es hablar dentro de un contexto como mujer indígena, pero ahora verlo en un contexto más general, sí, también en esa parte tenemos una diferencia, una particularidad con las mujeres a nivel de esta República de Panamá. Y ese es el espacio que se Sí, defiende ese es todos el los espacio días. que nosotros defendemos como mujeres indígenas, que se nos dé esos derechos, de igual manera que no haya esa discriminación, que no haya también, o sea, que también tengamos los derechos igual que otras mujeres a nivel de Panamá, pero también, claro, no desde una particularidad, desde una visión y realidad de las mujeres indígenas, que esa es la parte central donde las mujeres indígenas también tenemos una voz propia, también somos sujetas de decisión, también de que nos vean como también de esas capacidades, de esos conocimientos que tiene la mujer indígena también. Así que podríamos trabajar en conjunto con otras mujeres a nivel de Panamá, con otras organizaciones, podemos hacer sinergias, podemos hacer alianzas, pero desde una particularidad, y podríamos decir que ese es un derecho ganado también como mujeres indígenas dentro de un contexto también nacional, que podríamos mencionar como la CONAMUY. Por eso la CONAMUY se crea desde el 93, viéndolo de este largo, mediano plazo, y también sentimos que lo hemos conquistado y que tenemos un espacio propio como mujeres indígenas. Yo te escucho hablar con tanta vehemencia y efectivamente hay que tener fuerza y voluntad para durante todo este tiempo mantener esa misma lucha, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. ¿Encuentras más coincidencias con grupos nacionales o con otros internacionales en la definición de estas metas y estos propósitos a largo plazo como mujer indígena? Sí, como mujer indígena hay muchas, podríamos decir, prácticamente algo más en común nos une también con otras hermanas indígenas de otros países. ¿Por qué? Porque podemos mencionarla desde la identidad como pueblo indígena, porque ese también es la diferencia, tener sus propias raíces, poder yo hablar y sentirme orgullosa de ser parte de un pueblo indígena, de haber tenido esa niñez, ese crecimiento en un entorno de una comunidad donde he podido escuchar lo que son a nuestras autoridades tradicionales, con los cantos tradicionales. Entonces, igual las otras hermanas indígenas también tienen eso, podríamos decir, ¿no? Desde una identidad. Pero claro, el ver prácticamente como a nivel general, como mujer, sí, podríamos más enmarcarlo desde un objetivo en común cuando tenemos que ver la participación de las mujeres, cuando tenemos que ver
prácticamente los problemas sociales que atañen mucho a las mujeres, igual también estamos ahí. Ahora con lo que ha impactado, el impacto negativo que estamos teniendo con el COVID, también como mujer indígena a nivel general, como mujer, también nos afectan. O sea, hay muchas cosas en común, igual de verlo como mujer dentro de nuestra patria de Panamá. Diferente en el entorno indígena, entiendo, y el entorno que puede considerarse Eso mismo, más urbano, diferente. ¿no? Sí, hay una diferencia que cuando uno ve en un círculo con las otras mujeres indígenas, te sientes muy identificada, porque vamos por la misma línea, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Pero cuando tenemos que ver con otras mujeres, claro, hay otras diferencias, hay otro idioma, hay otro vocabulario, hay otro sentir, pues, pero también hay otras cosas que nos unen en común. Más podemos poner a decir como una parte de las políticas públicas, ¿no? Ante el Estado, cuando tenemos que pelear por los anteproyectos de ley que tienen que ver mucho a nivel de las mujeres. Así que podemos verlo en un contexto muy diferente. ¿Y crees que esta evolución de luchas comunes en países ahora con política actual, digamos, ¿no? Australia o Canadá, que también tienen unas iniciativas fuertes o las han tenido en algún momento, ¿hay más coincidencias con otros países fuera de nuestras fronteras? ¿Es más fácil hablar y coincidir con este tipo de luchas, a pesar de que no haya el mismo idioma, como mencionabas, o por la meta común? Me pregunto. Sí, desde la forma nacional como a nivel internacional. Porque a nivel nacional también sabemos que dentro de esa instancia de la CONAMUI hay mujeres diferentes de pueblos indígenas, que también hay pero mucha coincidencia de tener una voz ahí prácticamente y de poder pelear por nuestros derechos como Panamá, como pueblo, mujeres indígenas a nivel de Panamá, independientemente de los territorios a los que pertenecemos. Eso prácticamente lo podría decirlo, manifestarlo, porque hay mujeres lideresas de otros pueblos indígenas, claro, con su propia cosmovisión, su propia historia, todo, ¿no? Lo que es la parte de idioma y todo, pero muchas cosas en común nos une. Entonces, esa lucha diaria, ¿verdad? Eso por un lado. Pero verlo desde un nivel internacional con otras mujeres de otras nacionalidades, sí, claro, hay muchas cosas, muchas luchas que también lo hemos llevado a cabo, donde nacionalmente e internacional y continental, porque yo siento que se podría mencionar un espacio que pertenecemos, la CONAMUI, que es al enlace continental de las mujeres indígenas de las Américas, donde somos parte. Una vez tuvimos el rol de tener dentro de la estructura que se estaba funcionando y que está funcionando con otras liderazas de otros países. Claro, hay muchas coincidencias cuando nos unimos, cuando nos tenemos que vernos entre mujeres de otros países, de otras nacionalidades indígenas. Así que podríamos decir de que como mujer indígena uno se siente muy identificado, ¿verdad? A nivel con otras mujeres de aquí de nuestros territorios, igual con otras hermanas de otras nacionalidades, de otros países. Tal vez esa sea la palabra clave, identificación. Y estos puentes desde el conocimiento y el respeto que también has mencionado antes estarían todavía por establecer aquí en la patria común. Yo tan panameña como tú tan panameña como yo, ambas de alguna manera con una mola hoy, pero nos desconocemos amablemente los unos los otros, de esa multiculturalidad que abraza Panamá. ¿Tú la sientes real o no tan real? Respeto a las muchas culturas que hay en el país. Sí, el verla desde la multiculturalidad sí existe, porque tenemos culturas, como lo acabo de mencionar, de diferentes pueblos indígenas, esas culturas vivas, esas culturas que existen, porque todavía están nuestras ancestras, nuestras abuelas que nos han dejado esas huellas y que nosotras y también las generaciones que vienen lo están siguiendo, igual las jóvenes, los jóvenes. Entonces,
sí existe lo que es, y solamente es de que nos sentimos identificados a esa cultura, ¿no? Una cultura viva que está existiendo y que existe todavía. Y por eso es la lucha diaria, es la lucha de que hay que reconocer esas culturas, esas diferencias, esas particularidades, y con el reconocimiento hay que dárselo en una amplia, podríamos decir, a todos esos territorios. Eso sí, sí existe, podríamos decir. Igual cuando hablamos de los diferentes idiomas, cuando tenemos que ver lo que es, podríamos decir, en ese los idiomas que existen, lo que es la parte lingüística, claro que también existe, porque los 7 pueblos indígenas tienen su propio idioma, Sí. tienen su propio, y en la CONAMUI, donde estamos unidas, prácticamente el español es el segundo idioma de nosotras. Ahí es donde nosotras como que podríamos decir, hablamos pues, pero cada uno tiene su propio idioma, que es la riqueza cultural que también dentro de la CONAMUI lo hemos manifestado y lo tenemos actualmente. Y yo aprovecho para agradecer que estés haciendo esta entrevista en castellano, en español y no en tu idioma. Tu lengua materna no es esta y se debe notar hasta en la manera de pensar diferente, ¿no? ¿Cómo se promueve en tu experiencia o cuál sería tu propuesta para darle valor a lo diferente y tener una conciencia clara de que no somos todos iguales, pero todos somos panameños y que conociéndonos mejor y respetándonos mejor ganamos todos y gana el país, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta? Partiendo primeramente desde el respeto. Prácticamente a nivel de Panamá, que existimos porque somos parte de esta república, pero también de que la población general tiene que saber y conocer que hay esas particularidades, esas diferencias a las que yo me refiero, de que existen pueblos indígenas con su historia, con todo lo que es una identidad propia. Entonces ahí sentimos y siento pues de que tiene que haber ese respeto partiendo desde ahí. Si hay esa tolerancia de la población general y nos ve con la diferencia, la particularidad, la riqueza cultural que tiene Panamá, yo creo que podemos convivir pacíficamente, podemos convivir en paz y respetándonos, ¿no? Por esa manera, porque de ahí no vendría lo que es la discriminación que a veces sufrimos nosotros como pueblos indígenas. De igual manera no vendría lo que es el racismo, ¿no? De que nos ven como diferentes, nos ven diferentes, pero siempre lo ven de una manera negativa. Y no es así, sino que esa diferencia es algo positivo que nosotros tenemos. Entonces yo pienso que por ahí podríamos decir de que para la población general tenemos que tener esa tolerancia, tenemos que ver de que existe en nuestra patria estas comunidades, estos territorios, pueblos indígenas, las mujeres indígenas que están en esa lucha de que nos reconozcan de que tenemos derecho de tener un territorio propio, tenemos derecho de tener una autonomía propia en nuestras comunidades, porque a veces se nos catalogan, nos dicen y que bueno, estos indios, como a veces no nos quieren de llamarnos así, de que nosotros queremos otra nación, otro estado más, y que por qué no nos vamos para nuestros lugares. No, sino que solamente queremos de que exista una autonomía, de que haya una facultad de tener una organización propia dentro de un territorio, de que nuestras autoridades tradicionales manifiesten esa cultura que tenemos, esa historia, esa cosmovisión, y de igual manera donde podamos tener una economía propia, igual como pueblos, también podemos decir de esa organización dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Entonces, yo creo que viéndolo de esa manera, la población general, yo creo que podríamos ver de esa tolerancia que debe de existir, desde ese respeto mutuo. Tal vez tenga más carga de la que cualquiera puede pensar el hecho de que vista la mujer guna todavía de manera tradicional. Es un ejercicio de visibilización
Es un decir, aquí estamos nosotras. Sí, porque el hablar del vestido tradicional de las mujeres indígenas, eso es una identidad de la mujer, independientemente si es una mujer noble con su vestido nahua. De igual manera, cuando la mujer cuna se viste de mola, eso prácticamente para nosotras es que es una identidad como mujer indígena. Entonces, partiendo primeramente desde ahí. Entonces, pero también tenemos que ver lo que esa identidad como mujer cuna, como mujer en Veraguauná o la Nazo, de igual manera la Nove, esa identidad que tenemos como un vestido que nos identificamos y que nos enorgullecemos, también como Panamá, eso ha salido mucho a nivel internacional. Hemos dejado a Panamá en alto, podríamos decir, con estos vestidos tradicionales, lo que es la mola, lo que es la nahua, con todo estos diseños, con todas las innovaciones que en algún momento trae. Por eso el hablar del vestido tradicional, de la mola, podemos verlo de dos aspectos, desde un enfoque como una identidad propia, de nuestra propia historia, de nuestras abuelas que nos han dejado, de igual manera verlo desde el enfoque a nivel internacional, como se ha visto en los comercios, pues. Pero eso no quita que dentro del comercio está existiendo, no quita de que es una identidad propia de la mujer una o la mujer indígena. Claro, es maravilloso entenderlo en la calle, que efectivamente esto es cultura viva. No es una artesanía que se utiliza para promocionar algún tipo de destino turístico, ni es tampoco un disfraz, ni mucho menos, ¿no? Y veo también en estos últimos años, y me encantaría compartirlo contigo, cómo las jóvenes siguen manteniendo la tradición, pero le ponen algo de moda y nuevas tendencias, mezclan colores. Puede ser una frivolidad, pero yo quiero ver también ahí un compromiso con la manera de las abuelas, pero vista con ojos más modernos. ¿Cómo se interpreta en la comunidad esta nueva moda de la mola en las chicas más jóvenes? Sí. Y además, si vamos a ver desde el aspecto cultural, desde el aspecto de la identidad, también se tiene que verse de que hay un valor. Hay un valor cuando tenemos que ver con el arte, el vestido, ¿no? Entonces, pero también tenemos que ver de que esta cultura que tenemos, todo lo que el entorno, que lo hemos mantenido y lo estamos manteniendo, también es dinámico. Es dinámico. Y de igual manera, lo que es las molas, ¿no? Que ha salido muy a nivel internacional. Entonces, también podemos decir con todas esas innovaciones de las jóvenes de ahora, lo importante para nosotras es que estas jóvenes, las jóvenes que van, también están siguiendo las huellas de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, las huellas que nos van dejando. Entonces, también le dan ese valor, ¿verdad? Ese valor, lo que es al vestido tradicional, independientemente cómo están las innovaciones, porque ahorita mismo lo ponemos ver, de repente, mira, ahorita con lo que está pasando con el COVID, ya ha salido mascarillas en mola, ya ha salido jóvenes, de repente con blusa, con faldas, también, o sea, hay diferentes modas, ¿no? Que también nosotras somos inmersos en eso y es verlo positivamente también, pero no perder lo que es la identidad, lo que es la riqueza cultural que tenemos nuestro vestido, que es la mola. Claro, ahí están las innovaciones. Ay, sí, siento de que no le podemos, por decir algo, de poner como un obstáculo, una pausa, sino que saberlo cómo, de qué manera yo puedo sentirme orgullosa de la mola que yo me vista o con el vestido en la que yo llevo y entonces y de verlo de que eso me identifica como parte de un pueblo indígena, ¿verdad? Así que podríamos decir de todas esas innovaciones que está saliendo, sí, las jóvenes también bienvenidas, ¿verdad? Porque podemos decir la cultura es muy dinámica y entonces y ahí va inmerso lo que es el arte, la artesanía. Pero sin perder efectivamente todo el bagaje cultural que tiene detrás. Eso. Y muy brevemente, porque me encantaría que quedara eso registrado, mi mola y tu mola no tienen nada que ver. Es el mismo trabajo, efectivamente, minucioso, preciosista, pero en la pechera de la vestimenta de la mujer
tradicional lleva toda una protección de esa filosofía, casi religión de la que hablabas antes, ¿no? La cosmovisión. ¿Tu mola representa algo que... Sí. El hablar de la mola, del vestido, ¿no? De la mujer cuna, sus diseños son muy diferentes. Hay diseños tradicionales, muy antiguos, por decir algo, que tienen como un mensaje, ¿no? De nuestras abuelas, pues. Hay molas muy tradicionales, más podríamos verlo como geográficamente. Uno lo ve como algún dibujo geográfico, pero tienen un mensaje. Sí. Siempre las molas llevan un mensaje, de repente podríamos decir, siempre desde una historia, desde algo de la naturaleza, siempre la mola lleva esto. Y entonces quizás en los momentos tengo una mola tradicional, que prácticamente me lo han, ¿cómo les digo? Lo obtuve de una, ¿cómo les digo? De un museo tradicional que tenemos. Y entonces de ahí yo dije, wow, esa mola, que ya traerlo actual, ¿no? A lo actual, pero sí sin perder lo que es el mismo diseño. Y cuando usted se refiere a la mola de la que usted tiene, podríamos decir, ahora que hablábamos de esas innovaciones, ya son molas más, podríamos decir, modernas, pues ya molas ya para el comercio, ya son prácticamente, podríamos decir, de un pelícano o de un pavo real, o sea, de un pájaro que de repente en algún momento, o sea, que pertenece a la naturaleza, ¿no? Entonces eso se está viendo mucho, lo que son las molas para en esa parte, pues que va por esa línea. Pero como me refiero de que son molas más modernas, más de comercio, más podríamos decir, ¿no? Que está saliendo mucho, pues a nivel internacional y todo eso. Pero la mola tradicional todavía sigue existiendo. Y tratamos de nosotros de recuperar esos diseños, que son diseños muy tradicionales, son diseños muy antiguos, de traerlo nuevamente, ¿no? Y de poder enseñar a estas jóvenes, de poder enseñar a nosotras mismas de que hay molas de diseños donde no lo podemos perder, porque tienen una historia, pues, donde siempre en cada mola hay una historia. Esa historia la cuentas en primera persona. Sí. ¿Hay algún peligro de que esa tradición desaparezca a corto plazo? ¿Cómo ves el futuro de las comunidades autóctonas panameñas a corto o mediano plazo? Sentimos de que como tenemos una estructura tradicional, por eso hablaba mucho de la autonomía, de que la facultad que tiene, ¿no? De nuestros propios, en los territorios, nuestras autoridades, que también están muy inmersos en lo que podríamos decir, en llevar ese valor siempre de corto, mediano a largo plazo, que no se pierde esos conocimientos. Y de igual manera las mujeres, nosotras como mujeres indígenas y dentro de lo que es la CONAMUI, también porque nuestra base de la creación, en esa construcción colectiva de esta organización, es la identidad cultural, que tiene que verse mucho lo que es el arte, lo que es el vestido, el idioma y todo. Entonces uno siempre también va por esa línea de que a las jóvenes, a las mujeres, no se puede perder esos conocimientos, esos conocimientos tienen que irse de generación en generación. Si ha habido de los tiempos ya remotos, si hasta actualmente en este siglo todavía hablamos de una mola tradicional, todavía lo podemos vestirnos con esa mola tradicional, todavía yo tengo de esa garantía de que, y además con estas jóvenes que también están en esa lucha por esa misma línea, entonces sentimos que todavía vamos a estar de perdurar esos conocimientos que nuestras abuelas nos han dejado. Así que no lo veo yo prácticamente de que en unos pocos años que se pueda perder, ¿verdad?
sino que lo veo positivamente de que esos conocimientos todavía van a seguir existiendo. Ya eso también está en la lucha de las mujeres, porque hay mujeres también están en diferentes espacios y entonces en esos espacios en la que está, eso es lo que se le está dejando a las generaciones, esos conocimientos que también nos han dejado y posteriormente también se va dejando. Por eso dicen que la mujer indígena es la que transmite igual los conocimientos tradicionales. Sonia, no quiero dejar de resaltar que estamos en las ruinas de Panamá Viejo, que ha cumplido 501 años. Pero 500 años antes, posiblemente los tatarabuelos de tus bisabuelos ya estaban aquí. Y parece que le damos más importancia a la prevalencia del recién llegado. ¿Qué piensas tú de ese legado que todavía no destacamos? La tradición, la historia completa de una Panamá, de una nación global que tiene que reivindicarse entera e íntegra hacia una vocación mundial. O todos o ninguno. Hay que resaltar en la población general como Panamá de que antes de los 500 años ya los pueblos indígenas existíamos. Nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros ancestros. De estos, cuando llegaron, ¿verdad? Ahora hablando de estas ruinas, fueron después de nuestros abuelos. Entonces ya nosotros antes de esos años. Y entonces hay que resaltar eso también. Cuando se tiene que ver lo que son las historias, donde tenemos que ver como Panamá, como esta república, resaltar lo que es la historia de los pueblos indígenas antes de esta época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras historias como pueblos indígenas las tenemos, las mantenemos, porque eso es lo que nos hace fuerte, esa es la que nos hace pelear y luchar por nuestra identidad. Y eso es lo que nos hace también de ver las reivindicaciones que tenemos que tener como mujeres indígenas, como pueblos indígenas, porque eso es lo que nos alimenta, porque desde la niñez en que uno viene creciendo, ya uno ve a las abuelas, ya uno conviví mucho con mi abuelo, con mi papá, que es la que me ha dejado todas esas historias, cuando me contaba, cuando cantaba, y entonces uno siente pues que eso es lo que a uno lo ha sentido y uno lo tiene actualmente. Y entonces, por eso dentro del pueblo indígena, y puedo mencionar más el pueblo Kuna, es que tenemos una historia y no son cuentos. No es de que, bueno, ahora estamos inventando los cuentos. No, son historias vividas de nuestros primeros abuelos y abuelas que llegaron, cómo fueron organizándonos, cómo fueron de que llegaron podríamos decir, a este pueblo Kuna, ¿verdad? Entonces, esas historias existen y es la que desde niña de repente nos cuentan nuestros padres. Y de ahí ya cuando uno va creciendo, de igual no lo vamos perdiendo. Si estamos dentro de una comunidad indígena, escuchando a nuestros abuelos, escuchando a nuestras autoridades tradicionales con sus cantos, cómo es que nuestros abuelos han podido y han vivido y han luchado, ¿no? Hace 500 años y cómo estamos actualmente. Entonces, si yendo por ese camino, por eso los jóvenes van a tener esa historia. Entonces, por eso el tener una historia viva, es una historia viva dentro de un pueblo, dentro del pueblo Kuna, entonces también es verlo, resaltarlo a nivel nacional. No solamente verlo desde las ruinas, cuando llegaron los españoles, no, sino que antes de los españoles existíamos y existimos actualmente, claro, siempre con una lucha diaria, ¿no? De que no perecemos, para no, como le digo, estos pueblos indígenas, de que en el día de mañana, dentro de 20, 30, 40 años, 50 años, todavía podemos seguir existiendo y no que haya esa desaparición poco a poco. Por eso necesitamos de que la población general, de que a nivel gubernamental o a nivel del Estado
ponga mucha atención lo que es a los pueblos indígenas, a los territorios indígenas, desde su autonomía, desde sus autoridades tradicionales, desde la lucha de las mujeres indígenas. Yo creo que eso sí es algo muy como céntrico para que de toda la población general, de todas estas autoridades gubernamentales de turno, podamos seguir igual existiendo y de ver estas leyes que también se van creando, de poderlo irlo implementando, pues, ¿por qué? Para que pueda haber el beneficio pensando siempre para los pueblos indígenas. Perseveración e integración. Muchas gracias, Sonia, y que se escuche tu voz, que retumbe en estas piedras, una voz valiente, rotunda, panameña y universal. Muchas gracias.